inicia desde la cabeza, ¿no? Integridad en la familia pastoral. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, desde el enfoque cómo estoy transmitiendo la integridad a mi familia. Y obviamente para eso necesitamos revisar nuestra integridad y nuestra conciencia. ¿Qué tenemos que revisar, amados hermanos? Nuestra integridad y nuestra conciencia. Mire, hablar de integridad, cualquiera lo puede hablar, pero no es sencillo. Creo que todos podríamos hacerlo. El problema es vivir en integridad. Ese es el detalle. Y más cuando entendemos lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Yo quisiera pensar que se refiere solamente a la carne de la gente que no ha conocido a Dios. Pero esta palabra es para el pueblo del Señor. Tenemos ahí un contrapeso de una carne que quiere jalar para otro camino en lugar de hacer la voluntad del Señor. Amén, amados hermanos. A veces nuestra condición humana, no a veces, muchas veces, nos hace quedar mal. Y el problema, amados hermanos, es que no siempre nos damos cuenta. No queremos ver nuestros propios errores, pero los de otros, eso sí los vemos. Entonces yo oraba viendo la dificultad del tema y le decía yo al Señor, ¿cómo predico este tema? ¿Cómo lo predico? Y el Espíritu Santo me dio un consejo. Él me dijo, solo guárdate que no hables descomedidamente a mis siervos. Y me dijo algo más, porque tú también te has equivocado. Me pegó adentro. Y integridad cualquiera puede hablar, hermanos. Vivirla es lo que nos hace falta. No hay aquí alguien que me pueda decir, yo estoy al 100, estoy al 1000. ¿Qué quieres aprender? Porque todos necesitamos. Todos necesitamos. Y de verdad se necesita, hermanos, tener un corazón acorde a la palabra del Señor, con la agudeza de poder ser sensible a lo que Él nos dice. Amén. Así que tengan paz, porque les voy a hablar muy suave. Voy a tener el cuidado de obedecer lo que el Espíritu Santo me dijo. No hables descomedidamente a mis siervos. Amén, amados hermanos. La palabra integridad es aquello que no carece de ninguna de sus partes. Se dice de una persona recta, intachable, y describe el nivel de honestidad. Habla del compromiso moral y la disposición para hacer lo que es correcto. El tema integridad en la familia pastoral nos obliga a pensar en nuestra integridad y en nuestra conciencia. Es necesario que todos revisemos nuestra integridad. Pero ello, amado hermano, escúcheme, depende en gran parte, amado hermano, o más bien el hecho de cómo vivamos nuestra integridad, de ello depende la integridad de nuestra familia. Sin lugar a duda, escuche usted,
la familia refleja lo que somos, porque ellos lo aprenden de primera mano directamente de nosotros. Así que quiero llevarlos por un caminito donde podamos aprender, o en todo caso podamos reforzar lo que tal vez ya sabemos sobre este tema. Hay un dicho que dice: cuando sabes lo que es correcto, hazlo. Cuando sabes lo que es correcto, hazlo. Es una frase sencilla, pero que plantea una buena pregunta. ¿Qué es correcto y quién lo determina? ¿Qué es correcto y quién lo determina? Y en una multitud, hermano, lo correcto puede cambiar, puede variar. Cada quien tiene un pensamiento de lo que es correcto. Aunado a esto, alguien dijo: valor sin conciencia es una bestia salvaje. Así lo dijo, gracias. Es una bestia salvaje. Porque puedes tener disposición para hacer algo, pero si nuestra conciencia no funciona apropiadamente, con todo respeto lo digo, seremos como una bestia salvaje. Eso seremos. Por lo tanto, necesitamos una conciencia bien informada, fortalecida y santificada. Casi no se habla del valor de la conciencia, pero anteriormente, amado hermano, había mucho aprecio por el tema de la conciencia y por la función de esta. Dice la historia que Martín Lutero, cuando fue entrevistado en la Dieta de Worms, dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna de mis obras, viendo que no es seguro, no es justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Así de importante es la función de la conciencia en el hombre. Quiero brindarle unos cuantos puntos para despejar este tema y espero ser breve. Bueno, tampoco se confíen. Amén. Voy a empezar con definición de conciencia. Discúlpenme. La palabra conciencia viene del latín conscientia y significa estar consciente o apercibido del bien y del mal. O sea, conciencia es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno o lo malo de una idea, de un pensamiento o una actitud. Nuestra conciencia, escúcheme, funciona de acuerdo al código de moralidad que hemos aprendido. En base de eso que sentimos, hermano, oiga, o de eso que hemos aprendido, nos sentimos bien o nos sentimos mal. Esto nos da a entender que la conciencia, hermano, es la guardiana de la integridad de nuestras personas. El cristiano, mayormente el pastor, debe estar consciente de que tiene una conciencia y escuchar su voz también. Hay una enciclopedia que se titula así, Enciclopedia del Cristiano, y define conciencia como la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de las acciones. Las acciones, quiere decir que cada quien responde de acuerdo a su conciencia. La Biblia habla ampliamente de la conciencia y todos tenemos evidencia de ella, amado, en nuestra propia vida. Creo que todos hemos experimentado algún momento donde la conciencia ha tenido que hablarnos. Te voy a platicar algo. Yo recuerdo que estaba yendo con mi familia a Cholula, Puebla. Fui por 3 años y medio. Estábamos en el proyecto de levantar una misión y se logró. Los hermanos de ahí eran
muy nuevos en el Evangelio, muy nuevos. De hecho, yo fui con la intención de, pues había un grupo católico que dijo que quería aprender teología, pero desde el punto de vista protestante. Y yo fui por eso. Pero ellos terminaron siendo cristianos, Y entonces de ellos surgió una idea. Vamos a hacer una urna de madera, pastor. La vamos a poner ahí en la entrada. Y cada vez que venían al culto ellos ponían sus sobres de ofrenda y de diezmos. Ahí los depositaban en una urna. Yo ni siquiera les hablé del tema. Ellos llegaban y ahí depositaban. Porque la intención era comprar un terreno, edificar una casa de oración. Y me dicen: pastor, aquí tiene una llave. Hermanos, miren, esta es una llave que le vamos a dar al pastor. Pastor, cuando usted necesite dinero, está en la libertad de poder tomar. Me parece justo. Y entonces el Señor me permitió que viniera una crisis a mi vida económica. Y empecé a luchar en lo económico. Así que un día viajé con mi familia y llevaba yo poca gasolina, no llevaba dinero y llegué hasta allá, hicimos el culto y yo pensé en mi corazón: tengo la llave y voy a agarrar para la caseta, para las gasolinas. Y en efecto, eso fue lo que hice. Saqué, cerré, y cuando yo cerré, me habló el Espíritu Santo de Dios y me dice: ¿lo tienes que hacer a hurtadillas? ¿Tenías que hacerlo a hurtadillas? Quiero que sepas que eso no me complace. ¿Por qué esperaste estar solo? Me quedé yo turbado. Mi conciencia me reprobó la acción. Y era tan fuerte la presencia de Dios ahí que me puse a llorar. Y le dije: perdóname. Sí, yo no sabía, pensé que esto era justo, pero tienes razón. ¿Por qué no lo hice cuando estaban los hermanos? ¿Por qué tuve que hacerlo solo? Pero vamos a hacer algo, Señor. Yo voy a depositar el dinero y voy a manejar con esta gasolina hasta donde pueda. Traigo la familia, pero tú sabrás si multiplicas la gasolina o lo que haces. Lo que menos quiero es vivir contristándote, Espíritu Santo. Me siento turbado y te pido que me ayudes, porque voy a obedecerte. Puse el dinero, me salí. Y dice mi esposa, me estaba esperando en el auto con las niñas, y me dice: ¿estabas llorando? ¿Qué te pasó? Le dije: luego te platico. Me subí al auto y empecé a conducir, salir hasta el zaguán. Y cuando estaba yo saliendo, en el zaguán estaban dos hermanas. Me dice: pastor, se tardó mucho, lo estábamos esperando. Ah, sí, y eso. Yo pensé que hay que ir a orar por un enfermo, va a acabarse la gasolina todavía por allá. Me dice: pastor, le estoy esperando aquí porque quiero darle para su gasolina, quiero darle para sus casetas y quiero darle para que lleve a la familia a cenar. Váyanse felices. Yo me quedé sorprendido, porque es cierto, Dios te da una lección, pero también no te deja en el problema. Amados, fuimos creados aprendiendo códigos de moralidad. Pero cuando tú decides vivir haciendo la voluntad de Dios, aún el Espíritu, escúchame, va a educar tu conciencia y va a establecer parámetros más altos de acuerdo a su santidad. Ahora tu conciencia va a estar tranquila y con menos que eso no te has de conformar. Cuando el Señor nos enseña algo, incluso es lo que le vamos a transmitir a la familia. Cuando quieres aprender, Él te va a enseñar. Cuando no quieres aprender, lo digo con mucho amor, pero hasta las ofrendas te vas a gastar, porque en tu conciencia no hay una voz que se levante. ¿Están aquí, amados hermanos? Segundo, la conciencia es nuestro testimonio interno. Podemos definir la conciencia
como el testigo interno que asume la responsabilidad moral. Cuando hacemos algo bueno o malo, en nuestro interior hay una voz que se levanta como un testigo que aprueba o desaprueba nuestras acciones, reprueba o aprueba nuestros pensamientos. Pero esa voz puede ser callada. ¿Puede ser acallada? Claro que sí. Cuando tú decides caminar bajo tus propios criterios personales, vas a ignorarla. Pablo habla de nuestra conciencia como un testigo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice: porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El ser humano tiene, amado, una conciencia que le dicta lo que es bueno o lo que es malo. Ese testigo interno, hermano, tiene injerencia en lo que creemos, en lo que decimos, en lo que hacemos, y nos justifica o nos acusa. Como pastores se espera que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si por azares del descuido lo ignoramos, hermano, por favor, escuche su conciencia y retome el camino. Le invito incluso, platique con su conciencia, porque nosotros platicamos con nuestra conciencia. No sé si lo ha notado. Es un diálogo interno con nosotros mismos. En esa interacción, nuestra conciencia aprovecha para señalarnos algunas cosas. ¿Por qué hablaste así? No debiste pensar así. Pues no, que eres pastor. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Y en nuestras motivaciones también nos dice: no lo hagas por dinero. Es un diálogo interno, hermano, donde estamos hablando con nuestra conciencia. Eso no es estar desequilibrados. Es conversar con nosotros mismos. Allí la conciencia nos está dando un testimonio, nos acusa o nos justifica. Ese mecanismo extraordinario, hermano, lo diseñó nuestro Dios y lo puso en nuestro interior para juzgar y corregir palabras, pensamientos y actitudes y motivaciones. Ese testigo trabaja unido con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en Romanos 8:16 que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es que si la voz de nuestra conciencia habla con mayor seguridad, amado hermano, debes saber por qué estás buscando al Señor. El Espíritu Santo está hablándote también. Ese testigo está presente desde muy temprano. Cuando tú lees Génesis 3, 8 al 11, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios, amado hermano, les preguntó: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Pero no existían más humanos, más habitantes. Fue su conciencia quien les hizo saber que habían pasado la línea. Ese testigo interno, hermano, que Dios mismo puso en el corazón de Adán, lo puso en cada ser humano para hacerle saber, hermano, lo que está bien y lo que está mal. Todos deberíamos responder y deberíamos ser fieles a lo que nuestra conciencia a veces también nos reprueba o nos aprueba. Toda persona, hermano, religiosa o no, tiene conciencia que le da testimonio de lo que está haciendo. Nosotros como siervos de Dios no somos la opción.
Existe esa ley moral escrita en el interior de cada hombre y nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Es obra de Dios. Y yo preguntaría, ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? Tú vienes delante del Señor. Yo espero que tu conciencia y mi conciencia estén bien delante del Señor. 3. El veredicto de la Biblia. Mira, lo que dice la Biblia es lo más importante. Y la Biblia dice que la función de la conciencia es dar testimonio de lo que hay en nuestro interior. Segunda a los Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo voy a parafrasear así. Pablo está satisfecho por cómo se ha conducido. Esa satisfacción se la transmite el testigo interno, su conciencia. Y le convence de dos cosas: que ha caminado en santidad y que ha hecho todo con sinceridad y no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Mire, si queremos fijarnos metas, esa debería ser una, que así termináramos nuestros días, con una conciencia limpia y en paz, con un testimonio interno que nos diga que hemos caminado en limpieza delante de Dios. El día de hoy, si Dios me concede, terminando de aquí, voy a tomar el auto y voy a irme hasta Xochimilco, arriba de Xochimilco, 1 kilómetro antes del reclusorio. Y voy a orar por un hermano que está desahuciado y que está casi muriendo, pero que él me llama y dice: venga, porque yo sé que no estoy bien. Qué feo es terminar así. Sin embargo, si Dios nos concede vida, nos da la oportunidad, qué bueno que la podamos aprovechar. Usted y yo tenemos vida, aprovechemos. Amén. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu. Pablo establece una relación en 4 elementos. Primero, la verdad, Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. Y él está seguro de que ha dicho la verdad en Cristo. Su conciencia le da testimonio a través del Espíritu Santo que no ha mentido. Y tome nota, esta conciencia que está en cada persona, que nos acusa y nos absuelve, ¿verdad? En el caso de los pastores, Dios nos ha dado más. Él nos ha dado su Espíritu. Ese Espíritu es el que da, su Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia. Y yo voy a decir algo, tristemente, muchos han contristado al Espíritu Santo de Dios. Yo espero que no sea nuestro caso, que caminemos en armonía con Él, porque a nosotros se nos ha dado más se nos va a exigir. ¿Estamos conscientes de ello? 4, la conciencia del hombre en nuestros días. Mire, hace algunas décadas las personas eran más sensibles a la voz de la conciencia. Hoy no es así. La conciencia necesita la ley de Dios, necesita la palabra de Dios. La sociedad ha ido rechazando, amado hermano, la palabra del Señor. Y la propia iglesia, escúcheme, no le ha dado el valor correspondiente. Y yo con mucho respeto digo, incluso pastores no aman tanto la palabra, no valoran tanto la palabra. Quiero pensar que otros pastores, ustedes no, pero hay pastores que no han leído la Biblia completa, que andan buscando textos, porciones para poder predicar, bajan algún sermón escrito y eso habla muy mal de nosotros.
Nuestro deber es insistir a la iglesia que se vuelva a los valores absolutos de la palabra. Que la iglesia ame la palabra, escriba la palabra. Amado hermano, cuando la iglesia ama la palabra, Dios bendice a la iglesia. Pero si a veces la iglesia no ama la palabra, es como en la familia. Si el jefe no marca el ritmo, cada quien agarra para donde puede. Lo mismo pasa en la congregación. Tú tienes la posibilidad de poderle imprimir tu sello a la congregación. Y ojalá que tu sello sea de un siervo, de un verdadero siervo del Señor, con todo amor. No podemos distraernos, hermanos, en este tema. Si tú descuidas el hecho de que hay que alimentar la conciencia con la palabra, debemos informarla, porque en este caso el carácter se forma, pero la conciencia hay que informarla con la palabra. Mira, amado, vamos a perder nuestra familia, se va a debilitar. Y escúchame, tus hijos pueden ser pastores, pero con esos espacios que les dejamos tendrán una conciencia débil, y ese es el tipo de pastores que vamos a tener a futuro. Hacemos algo, pero ni siquiera somos lo que Dios quiere que seamos. Ese va a ser el problema. Si nosotros no aplicamos el paso en este tema, la iglesia también, amado hermano, oiga, va a perder el brillo. Y nuestro impacto con la sociedad va a ser casi imperceptible. Es cierto que la sociedad va a tener que responderle a Dios, hermano, en todas las instancias de gobierno que se han opuesto a la palabra y al evangelio. Tendrán que responderle a Dios. Pero es nuestra responsabilidad, amado hermano, marcar un referente para que el mundo pueda conocer lo que es ser un hijo de Dios. Eso nos corresponde a nosotros. Déjame le platico un problema. Cuando la conciencia de un pastor no ha sido bien informada e instruida en la palabra, se adormece. Pastores con conciencia anestesiada, a veces de manera parcial. Y cuando la conciencia quiere, amado hermano, dar testimonio y nos empieza a señalar algunos errores, muchos le aplican, hermano, anestesia general. Y ahora tenemos conciencias extraviadas. Pastores que empiezan a hacer cosas reprobables. Se venden por un puñado de billetes. Se enredan en faldas ajenas. Hay falta de perdón. Exigimos perdón, amado hermano, cuando en realidad merecemos una sanción. Es tiempo de reaccionar, amados. No estamos aquí porque es la religión que me dejó mi papá. Fue Dios el que nos hizo un llamado. Es a Él a quien le vamos a rendir cuentas. El colmo, hermano, es escuchar que alguien diga: no exageres, por eso me vas a disciplinar. Y he escuchado tanto últimamente: no me quieras aplicar el reglamento porque ni desde arriba lo obedecen. ¿Es basura el reglamento, amado? Un reclamo que digo yo, ni arriba lo obedecen, ¿me da licencia para no obedecerlo? Cuando los pecados no son corregidos desde nuestra formación, incluso cuando apoyamos a gente que se rebela contra Dios, nos constituimos en rebeldes. Apagamos la voz de la conciencia. Aquí está mi pastor Ezequiel Cruz, que yo respeto y amo. Hace muchos años yo fui
Fui copastor de mi pastor. Y llegó un hermano, no sé si el pastor se acuerda de esto, pero le voy a platicar mi versión de los hechos, ¿no? Llegó un hermano que prácticamente me borró de tan servicial que era ese hermano. Y yo era copastor, pero yo al lado de ese hermano yo ni figuraba ya. Bien servicial. Usted ni lo conoce, ni lo va a conocer, porque ya se murió. Y si va para el cielo menos, ¿no? Pero su hija empezó a fornicar y a cometer abortos. Y los siervos del Señor le llamaron la atención y se voltearon contra ellos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo? Una niña con unos adultos. Y él me llamó a mí. Y yo dije, pues voy a ir a ver qué quiere. Pero yo estaba lavando las loteras del auto y yo pensaba, hombres tan serviciales como este, sería bueno ayudarlos para que se integren otra vez en la obra. Así que mi brillante idea, porque a veces le queremos ganar al Señor, ¿no es cierto? No, ¿cómo vas a dejar ir este? Pues estamos necesitando, ¿no dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos? Hay que agarrarlo. Y estaba yo en eso, lavando, atrás de mi casa de ustedes. Y escuché una voz que me dijo, cuídate de ser rebelde. Así me dijo. Entonces yo volteé. ¿Quién me habló? Y me vuelve a hablar la palabra, pero ahora escuché que retumbaba acá adentro. Cuídate de ser rebelde, porque el que conmigo no está de acuerdo a ir hasta la cruz, no es digno de mí. Si el hombre se rebelaba tanto que no quería admitir alguna sanción para su hija, porque tenía miedo a la vergüenza, al qué dirán, no es digno de mí, dijo el Señor. Yo dije, perdóname, Dios. Había pensado ir, pero no voy a ir. Porque ahora comprendo exactamente que tú tienes maneras diferentes de actuar, porque tú eres santo, tú eres puro y tú no estás de acuerdo con el pecado. Gracias, Señor. El hecho de que nuestra conciencia, amado hermano, funcione correctamente es vital para nuestra vida y ministerio, especialmente para nuestra familia, sobre todo cuando el estándar de este mundo, amado hermano, no contempla los valores absolutos de la palabra de Dios. Nuestra conciencia debe estar apegada a la palabra. Una conciencia sana y madura puede experimentar culpa y puede sentir vergüenza. Ambas cosas son diferentes, pero constituyen un freno para nuestra vida. Sentimos vergüenza, hermano, cuando nos descubren haciendo algo incorrecto. Sentimos culpa cuando hemos infringido la ley de Dios. ¿Están aquí, amados hermanos? Pero cuando la conciencia está adormecida, hermano, y no funciona correctamente, que se ha ido corrompiendo y se ha ido cauterizando, se pierde el sentido de culpa y también de vergüenza. Por lo tanto, somos capaces de pecar contra Dios, contra nuestra propia conciencia y pasar por encima de los que se pongan en medio. Cuando ya no se siente culpa, tampoco nos interesa la santidad. Nos centramos más en la vergüenza. ¿Cómo voy a ser humillado? Nos preocupa más el hecho de que nos humillen que el hecho de corregirnos. Hay gente que si no los descubren, ellos siguen pecando como si nada.
Antes, escúchame, una deuda era motivo de vergüenza, pero hoy no nos importa lo más mínimo. A veces los hijos viven como quieren y lo único que nos preocupa es lo que pueden decir los demás. La disciplina, bien, gracias. Mejor evitamos la vergüenza. En cuanto a la mentira, hay quien se preocupa más porque lo descubran que por el hecho de corregirse. Y tenemos muchos pastores que mienten, lo hacen con mucha facilidad. Pasan de sentir culpa solo a sentir vergüenza. Eso no es integridad, obviamente. Debemos trabajar contra lo que ofende a Dios y debemos analizarlo. ¿Dónde vienes, pastor? Aquí vengo en la curva. Y después de media hora llega. Y no que venía en la curva, es que no dijo cuál curva. Practicamos la mentira de manera descuidada y pensamos que Dios no lo escucha, que Dios no lo ve. Si hay algo que ofende a Dios, de eso tenemos que desligarnos en el nombre de Cristo. ¿Has practicado la mentira en tu ministerio? No me lo respondas. Respóndele al Señor. La conciencia tiene límites. 5. Pablo nos enseña en 1 Corintios 4, 4 y 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo dice: mi conciencia está tranquila, pero eso no es suficiente, porque al final el Señor es quien va a juzgar todas las cosas. Así que si tu conciencia está tranquila, no te exonera necesariamente. Porque si la conciencia no funciona, Dios sí funciona. Hay quien puede sentir paz en su conciencia, pero si lo que está realizando viola la ley de Dios, la de los hombres, es deshonroso ante los ojos de Dios y los demás, amado hermano, por demás es que sientas paz interior. Eso no te justifica delante de Dios. Según a los Corintios 8:21, dice Pablo: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es que mi conciencia, espérate, también delante de los hombres. No basta nomás guardarte delante del Señor. Hay que caminar de manera honrada delante de los hombres. Sobre todo cuando, amado hermano, son incrédulos y que necesitan que les transmitamos una realidad de lo que es el Evangelio. Proverbios 3:4. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Claro que le importa el testimonio que nosotros damos, amado hermano, a la gente que nos rodea. Dios está contemplándolo todo. De por sí tenemos un montón de problemas a los lados de las iglesias, de las congregaciones. Vecinos que dicen: aquí no se estacione. Es domingo, el día que descansamos, y eso de las 10 de la madrugada hace ruidote. Sí, porque exageran también, ¿no? Tenemos problemas y todavía damos mal testimonio. Asegúrate de estar haciendo lo que manda la palabra. 6. La función de mi conciencia. Vuelvo a Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia que Dios puso en nosotros, hermanos,
puede ser informada, iluminada, pero también puede ser corrompida, cauterizada. Tratemos de comprender esto. La educación que le damos a nuestra familia, la formación académica, la participación que tiene nuestra familia en la sociedad, todo eso transmite una información a nuestra conciencia, para bien o para mal. De ahí nosotros, amados hermanos, oiga, tomamos los códigos de valores y así juzgamos la vida. Pero como creyentes, nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. De tal manera, hermano, que nuestra capacidad es potenciada por el Espíritu Santo. Si hay algo sabio que podemos hacer, es que nos expongamos nosotros y expongamos a nuestra familia a la palabra y a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Obviamente que tengamos un altar familiar. Eso lo hemos predicado hasta el cansancio. Y sería asombroso para mí que los que luchamos en favor de eso, ni nosotros mismos lo hagamos. Sería bastante preocupante. ¿Cómo quieres que otros lo hagan si tú no lo haces? Es como el papá que dice: hijo, vete al culto, es que yo no puedo, pero tú vete. Queremos que otros hagan, pero nosotros no lo hacemos. Me acuerdo de la ilustración del pastor Alejandro, que se subió a un carro de los picapiedras y que se reían de él y no sabía de qué. Y traía un letrero ahí en la madera: luz de la calle, oscuridad de su casa. Solo es una ilustración, lo cual nos debe preocupar, ¿no es cierto? Nuestra conciencia es un diseño extraordinario de Dios. Mira, te voy a platicar algo de la conciencia, lo maravilloso que es. Nuestra conciencia entra en acción antes de que nosotros mismos hagamos algo. ¿Me escuchó lo que le dije? La conciencia entra en acción antes de que nosotros mismos hagamos algo. Juzga lo que pensamos, nuestras actitudes, las motivaciones, incluso analiza las posibles consecuencias de lo que queremos hacer. Nuestra conciencia ejerce una buena influencia antes de actuar. Está diciéndote: no lo hagas, o sí hazlo, si lo vas a hacer, hazlo con cuidado. Pero escucha esto maravilloso. Cuando entras en acción, la conciencia es débil, ya no te dice nada. Te lo voy a explicar así. Como pastor, antes de confrontar a alguien, mi conciencia me advierte que debo ser cuidadoso al expresarme, que debo medir mis palabras. Pero cuando comienzo a hablar, hermano, se me olvida. Me molesto. Ahora mi conciencia ya ni me dice nada. Puedo incluso hasta ofender a la persona con la que estoy hablando. Pero después que pasó la acción, mi conciencia surge con fuerza y da su veredicto. Ahora me confronta, me hace sentir mal por cómo actué, por las palabras que dije. Incluso mi conciencia es capaz de no dejarme dormir acusándome. ¿Quieres dormir? Tendrás que doblar tus rodillas, decirle al Señor: perdóname por cómo actué. Y Dios puso exactamente esa conciencia en nosotros para que seamos gente reflexiva, para que podamos reflexionar. Lamentablemente el humano, hermano, oiga, es experto en cosas mal hechas. La conciencia se vuelve selectiva y por eso es que a veces, hermanos, hay individuos que mienten y, oiga, y están felices porque no son rateros, pero son mentirosos. Así de selectiva es la conciencia. Es como el individuo que se compra 10 equipos de aire acondicionado y los trae por una vía para evitar pagar los impuestos aduanales. ¿Es delito? Es delito. Los trajo a su casa, está feliz.
Se mete un ladrón en la noche y le roba un solo equipo. Y él dice, este ratero tiene que pagar. Ese ratero tiene que ir a la cárcel. ¿Cómo? Qué curioso. Si él no pagó impuestos, pero su conciencia se ha acomodado de tal forma que aquel es ratero, pero él no. Y yo no exagero. Si a veces en el ministerio existe ese tipo de extravíos, disciplinamos a fulano, y a nosotros ¿quién nos disciplina? Porque a veces estamos haciendo cosas peores que fulano. Qué cosa tan tremenda. Así es como transmitimos nuestra integridad. Cuidemos nuestra conciencia, hermanos. Cuidemos la conciencia de nuestra familia. Caer en el engaño del diablo, hermano, es mortal. Cuando tú cuidas tu conciencia, cuidas la conciencia de tu familia, tú cuidas la conciencia de la iglesia también. Y a eso fuimos llamados. 7 y voy acabando casi. Quiero hablarte de los diferentes estados de la conciencia según la palabra. La Biblia distingue una conciencia como mala en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mano, la mala conciencia naturalmente le pertenece a un incrédulo. Así era nuestra conciencia antes de nacer de nuevo. No nos molestaba el pecado, lo justificábamos de hecho. El autor de Hebreos dice que esa mala conciencia fue removida del creyente. ¿Para qué regresar allá de donde Dios nos sacó? ¿Habrá pastores con mala conciencia? ¿Qué piensa usted? No lo sé, pastor. Pero solo asegúrate de que tu conciencia no vuelva hacia atrás, en el nombre del Señor. La conciencia que ha sido cauterizada, 1 Timoteo 4 del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es insensible principalmente al pecado. Y alguien que no siente remordimiento alguno por el pecado, tampoco escucha la voz de Dios. Alguien con conciencia cauterizada está imposibilitado para guiar a otros. ¿Y sabe por qué llega una persona a esto? Por la práctica continua del pecado. En oculto lo hace, pero está practicando. Llega el momento que la conciencia ya no siente nada, cauterizada. Está caminando dentro de una espiral descendente del pecado. Está justificando sus acciones y aplaudiendo cosas aberrantes. Por eso dentro de la iglesia ya no se puede disciplinar esto, no se puede disciplinar otro, porque todo se sabe en secreto, todo mundo lo sabe. Si usted me disciplina, yo también voy a decir. Y el pastor dice, hay poder. Nos quedamos callados todos. Para recuperar la sensibilidad de la conciencia es necesario el arrepentimiento. Y escúchame, la sensibilidad no regresa de la noche a la mañana. La insensibilidad, amado hermano, oiga, fue descendente pero de manera paulatina. Y cuando alguien se arrepiente, empieza el ascenso por la misma espiral, hasta que la conciencia callosa vuelve a ser sensible, pero no va a ser de la noche a la mañana. Eso tienes que grabártelo. Amén. Es por eso que mucha gente comete pecados y no están conscientes de lo que han hecho. Un pastor que peca le va a tomar tiempo ser restaurado, si es que entiende los motivos.
Depende mucho de su relación con Dios, que fue interrumpida. Se necesita disposición de corazón para conocer cómo y por qué llegó hasta ese punto. Disposición para pedir al Señor que le ayude a ver el pecado como Él lo ve. Y todo esto, hermano, va a influir para que la conciencia de esa persona se vuelva a sentir sensible hasta que esté completamente sana. Muchos se quedan en el hecho de que, ay, estoy arrepentido, ya confesé, pensando que eso es suficiente, hermano. Al día siguiente ya quieren ministrar, no se puede. La conciencia tiene que recuperar la sensibilidad, debe madurar. Por eso tenemos un reglamento, hermanos. Y el reglamento marca el tiempo y todo, porque se ha comprobado el tiempo en que alguien puede ser restaurado, si es que es restaurado. ¿Están aquí, amados hermanos? La palabra de Dios dice que nuestra conciencia puede ser también corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vea, una conciencia corrompida desciende al nivel de donde comenzó. Se dañó, se corrompió, se ensució, retrocedió. Está cauterizada. Bueno, no está cauterizada, pero está corrompida. Lamentablemente, hermano, esa persona hoy justifica y se complace en aquello que ayer era pecado. Hoy lo está justificando. Qué feo, ¿no? Pablo habla de conciencia débil y nos advierte ahí en 1 Corintios 8:9. Le voy a leer hasta el 12. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Débil conciencia. La conciencia débil tiene dos características principales. Una, es inmadura. Por lo mismo no sabe discernir la verdad del error. Dos, es hipersensible, legalista. Se juzga a sí mismo, juzga a los demás. Y los juzga más allá de lo que la palabra del Señor puede juzgar. Pablo deja en claro que existen hermanos de conciencia débil entre nosotros, inmaduros, que no saben manejar lo que una conciencia madura puede hacer. No es un delito ser débil. Muy malo es quedarse ahí para siempre. Tenemos que crecer. Y créeme, una conciencia no madura viendo TikTok. Una conciencia va a madurar si se empieza a meter con Dios y empieza a amar la palabra del Señor. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Ya me tardé, ¿no? ¿Vamos bien? A ver los de conciencia débil, ¿cómo vamos? No hay ni uno, bueno. 8. Definiciones que informan la conciencia. Para evitar que nuestra conciencia se corrompa, se debilite, tenemos que alimentarlas con unos conceptos básicos que hay que recordar, hermano. Y hay que, pues eso nos va a mantener bien informada nuestra conciencia para que funcione bien. Primero, el concepto que tiene que ver con lo ético. Mire, la ética es un sistema de valores que sirve para encauzar la conducta del hombre. Y esto nos brinda estabilidad social. Hay ética. Entonces nuestra conciencia necesita estar informada de las cosas que son éticas dentro del cristianismo y de las que no lo son, para que podamos conducirnos apropiadamente. O sea, es correcto estudiar. Hay pastores por otro lado, claro está.
No, eso del instituto es cosa de hombres, eso no es de Dios. Su ética necesitamos estudiar. Nuestra conciencia necesita estar informada de manera apropiada. En el ámbito pastoral, usted sabe que no es lícito que un pastor le dé consejería a una oveja de otro pastor, ¿verdad? ¿Sí lo sabía o no? A menos que el otro pastor esté informado. No ser ético, hermano, causa mala impresión. Además que el otro pastor es responsable primario del estado del alma de esa oveja. Recuerde algo, tenemos que agradar a Dios, pero también debemos hacer aquello que es honroso delante de los hombres. Eso es ética. Así que no basta con tener buenas intenciones. Si mis acciones, hermanos, se desbordan fuera de los límites de la ética, estas acciones pueden causar mucho daño. Nuestra conciencia tiene que ser informada de estos conceptos básicos de la ética. Otro concepto importante que nuestra conciencia debe conocer es el concepto de moralidad. Nuestra conciencia debe tener claro lo que es moral y lo que es inmoral. Mire, la moralidad se refiere a las prácticas establecidas por la palabra y también las prácticas de la sociedad correctas. Aunque usted tiene que saber algo, las reglas morales de la sociedad cambian. Y lo que hoy, amado hermano, es inmoral, mañana puede ser moral. Mañana puede ser moral. Por la sencilla razón de que la sociedad define lo moral sin tomar en cuenta a Dios. Hay cosas que antes eran reprobables, hoy es lo más normal. Así van cambiando las cosas. Un ejemplo lo tenemos en la práctica del aborto. Antes era algo abominable. Hoy la sociedad lo ve como algo legal. Pero la palabra del Señor no ha cambiado. Ella permanece para siempre. Y la conciencia necesita saber esto. Una más. Nuestra conciencia necesita entender el concepto de honestidad. Que como personas podamos hablar verdad. Como siervos del Señor, mucho mejor. Qué importante es que hablemos verdad, hermano. Y no verdades a medias. Abraham dijo: mi hermana es. Técnicamente no mintió, pero ante los ojos de Dios, una media verdad es una mentira completa. ¿Están aquí, amados hermanos? A veces no queremos meternos en problemas y no decimos la verdad total, y más si estamos involucrados. ¿No escuchas la voz de tu conciencia que te dice no es así? Cuando no hemos escuchado la conciencia ya por mucho tiempo, debe preocuparnos. Algo no está bien y tenemos que reactivarla en el nombre del Señor. Una conciencia informada con la palabra de Dios va a tener el concepto de verdad y va a filtrar, juzgar, condenar, evitar todo aquello que no corresponde con la realidad de la palabra. La sociedad dice que no existen las verdades absolutas, que todo es relativo, que una cosa se conecta con la otra. No existen las verdades absolutas y usted sabe que sí. Esta es la verdad absoluta de Dios. Y quien no se alinea con esta palabra, hermanos, está unido al engaño del mal. Nosotros tenemos que ser honestos. Y si vamos a hablar verdad, la palabra de Dios también sea nuestra práctica, hablar verdad. Termino con lo siguiente. No hay pastor, hermano, que pueda tener grandes logros si su familia nuclear no está con él. Yo sé que se van a casar un día, pero de pronto la iglesia más importante es la que está en tu casa. Amén. Sin embargo,
tenemos nosotros que revisarnos si hemos sido hombres de integridad. Todo depende, hermano, de lo sensible que hayamos sido a la voz de nuestra conciencia. Quien escucha su conciencia sabe reconocer, sabe humillarse, sabe arrepentirse. Porque quien no sabe escuchar su propia conciencia, ¿cómo podrá escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios? Quien no respeta la voz del testigo interior, mucho menos va a escuchar la voz de Dios, que fue quien la diseñó para que esté dentro de nosotros. Un hombre, hermano, con ministerio debe ser sensible a la voz de su conciencia. Si él sabe escuchar su conciencia, sabrá escuchar al Espíritu Santo. Va a desarrollar una labor de integridad. Dios lo va a bendecir. Quien no se esfuerza en estas líneas, va a pasar. Igual va a pasar. Pero está solo. Dios no puede habitar en alguien que lo ignora. Y por ignorarlo, hace de su ministerio, hermano, cosas que no son de integridad. Que Dios nos ayude. Nuestras familias que sirven al Señor juntamente con nosotros. Mire, un siervo de Dios no va a transmitir conceptos erróneos a la familia de él, que lo ve. Porque la familia aprende de manera inconsciente, hermano. Ellos se van a desarrollar tomando en cuenta lo que de nosotros han aprendido. Su conciencia de ellos es informada con lo que hacemos nosotros. Así van a ir por la vida. Yo recuerdo haber tenido un sueño, y se los voy a platicar para terminar. Yo miraba a un pastor que traía así unas hojas cada brazo, y traía a sus ayudantes y le pusieron 2 púlpitos. Dijo: es que toda la información que traigo no basta con un púlpito. Yo soy grande. Ahí te dejo para que tengas cosas que hacer. Y yo me puse a revisar. Y detrás de el par de púlpitos bien barnizados, así como este, es el poder de la caoba. Yo empecé a ver cosas. Había pedazos de carriola, andaderas de niños sin ruedas. Había cosas así desde la infancia. Una playera de la escuela, un tenis blanco, sucio y partido por arriba, con una bandeja que chorreaba agua negra ahí. Yo me quedé pensando, ¿y qué es esto? Porque el hombre que llegó es muy arrogante. Y el Espíritu Santo me dijo algo. Lo que desde pequeño no es corregido, difícilmente se puede corregir de grande, a menos que el hombre se vuelva en sensibilidad a la voz de mi espíritu. ¿Están aquí, amados hermanos? Yo quiero decirles que de pronto nuestra conciencia fue formada de alguna manera, y de ahí formamos nuestros valores éticos. Pero si nos volvemos a la palabra del Señor, todos vamos a entender que necesitamos. Amén. Cuando nosotros sabemos que necesitamos, nos volvemos al Señor, nuestra familia lo ve. Si nosotros no somos corregidos, nuestra familia lo ve, y ellos tampoco serán corregidos jamás. ¿Me comprende? Próximas generaciones, iglesias débiles, líderes fuertes, humanamente hablando, pero espiritualmente secos y sin Dios. No queremos eso para nuestra iglesia. Debe haber integridad en nosotros y debe haber integridad en nuestras familias. Somos responsables de ellos, incluso de la iglesia,
que el Señor ha puesto en nuestras manos. Le voy a pedir que esté de pie, por favor. Dice el Salmo 101:2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Lo que nos está diciendo es que el salmista procura andar en integridad no solo afuera, donde lo ven, sino en su interior, allí donde nadie lo ve. En otras palabras, antes de salir a la calle, antes que alguien nos vea, debemos procurar andar en la integridad del corazón, primero delante de Dios. ¿Están aquí, amados hermanos? Nuestra conciencia y nuestra integridad. ¿Qué le vamos a decir al Señor, amados? ¿Te ha dicho algo tu conciencia últimamente? ¿No sería algo bueno que le dijéramos: Señor, ayúdame? Porque después de tantos años mi conciencia como que no ha respondido. Me he acostumbrado a un carácter rígido, duro. Si me equivoco, igual soy el pastor, tienen que aguantarme. Pero ahora entiendo que no es así. Quiero que me ayudes para volver a ser sensible a mi conciencia. Tal vez por eso no he escuchado últimamente tu voz cuando tú me hablas. Porque el Espíritu Santo sigue hablándonos, pero hoy cada vez menos escuchan la voz de Dios. ¿Se deberá algo? Pidamos al Señor que reactive nuestra conciencia. Oremos. Padre amoroso, ¿quieres orar, siervo? Aquí estamos delante de ti. Creo, Dios de la gloria, que esa es tu palabra, indudablemente. Y Dios de la gloria, tú nos llamas para que entendamos que la integridad personal está conectada con la conciencia. Si hay una buena conciencia, no permitirá que hagamos cosas que no son íntegras. Si tenemos una buena conciencia, entenderemos cuando algo no está bien, retrocederemos para hacer las cosas bien. Si sabemos escuchar la voz de la conciencia, seremos tan sensibles para poder escuchar la voz de tu espíritu. Y sucede que pasa el tiempo y cada vez menos hermanos escuchan la voz de tu espíritu. Y esto se debe, Señor, a que muchas veces hemos ignorado la voz de la conciencia. Fuimos reprendidos, pero la ignoramos. No nos importó lo que dijo, no nos importó, Señor, lo que nos señaló. Y aunque estaba mal, lo único que sabemos decir: perdóname por todas las cosas que no hice bien. Y no se trata solo de confesar, se trata de reactivar la sensibilidad de la conciencia. Y eso solamente, Señor, alguien que es entendido, alguien que es maduro, va a buscarlo, Señor. Porque nosotros sabemos que sin la ayuda tuya, Señor, sin la guía de tu espíritu, sin una conciencia sensible, vamos a naufragar, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos mucho, por favor. Ayúdanos a entender, a comprender cómo es que tenemos que retomar este camino, pero que nuestra conciencia se vuelva sensible, de tal forma que podamos responder a tu llamado, Señor. Podamos caminar escuchando tu voz, Señor, entendiendo lo que tú nos revelas, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias por este tiempo y por esta oportunidad de poder compartir estos textos. A tu nombre, Dios, sea la gloria. Bendito seas para siempre. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar 5 minutos para saludar. Good morning, wonderful people of God, and welcome to the
house of the Lord. Come on, let's enter his gates with thanksgiving in our hearts. Enter his courts with praise. Let's make a joyful noise to the Lord. His mercies endure forever now. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For he is good, he is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm. Good morning, wonderful people of God, and welcome to the house of the Lord. Come on, let's enter his gates with thanksgiving in our hearts. Enter his courts with praise. Let's make a joyful noise to the Lord.